Hola muchachos de Creo que vuelta. nadie la escucha. Ah, ahí está. ¿Cómo están? Vamos a Pues ver, aquí. Saraí está, Bien, Reinel. Cuéntenme qué pensaron sobre la cita. Josué, lo miro bien enfotado. Hola Norlis. No, no lo escucho Norlis. Hoy sí. Cuéntenos qué piensa sobre la cita. no se escucha. Dice que la libertad de Dios, eso nos estaba diciendo. Miren qué interesante lo que nos está diciendo Norlis. Norlis nos está diciendo que hay una verdadera diferencia entre la libertad y el libertinaje. Norlis nos está diciendo de que la libertad no debe de llevar consigo el libertinaje, sino que esta cita y lo que Norris nos está diciendo es que esa libertad es una libertad para hacer lo que debemos hacer, y lo que debemos hacer es ser buenos, ser los muchachos buenos de la película. Eso es lo que deberíamos de hacer, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna apreciación sobre la cita? Ralphie, come here, baby. Come on. Come on. Come on. Come on, Ralphie. Ralph. Mi perro está buscando a su otro perro. ¿Alguien más tiene alguna apreciación sobre la cita que hemos visto el día de hoy? ¿Algo que les hizo pensar? ¿Algo que les hizo razonar? Vamos a ver. Linda. Saraí, cuénteme Saraí, ¿qué le hizo pensar? Bueno, tal vez me escuchan. Es que tiene culto aquí a la par. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque mi fe es verdad. Yo creo en Dios y pues cuando vine a su camino, Él fue quien me hizo libre. Me llama mucho la atención el punto de que en Dios somos libres, sin embargo, tenemos ese libre albedrío que Dios nos dio para nosotros elegir entre el bien y el mal. Es similar a lo que mencionó el compañero, solo que lo hizo la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Yo me enfoco en el libre albedrío, que nosotros tenemos sí podemos decidir entre o hacemos el bien o hacemos el mal, pero sabemos que pues si hacemos el mal vamos a tener pues las consecuencias de igual manera si hacemos el bien. Entonces mi fe se enfoca en eso. Muy interesante Saraí, gracias por compartir con nosotros. No sé si hay alguien más que desea compartir lo que ellos han... A mí, Master, Dígame, Dilcia, cuénteme. bueno, a mí me llama mucho la atención la parte donde dice, esta libertad nos permite ser libres para hacer la voluntad de Dios, Ujú, pero deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ujú. O sea, ¿es correcto que muchos de nosotros andemos en la calle haciendo un mal? ¿Es correcto de que miremos a alguien, lo menospreciemos o lo discriminemos? O sea, la voluntad de Dios encierra muchas cosas. Y creo que si nosotros en un poquito queremos hacer la voluntad de Dios, pues tendríamos que ser, para empezar, ser una buena persona. Y ser una buena persona no es de la noche a la mañana, es un proceso.
un proceso en el cual uno tiene que cambiar actitudes, tiene que cambiar comportamientos, tiene que cambiar valores, eh, que si antes le valía, por decirlo así, hacer algo, ahora lo va a tomar con más conciencia, con más prudencia. Entonces, para mí, hacer la voluntad de Dios es hacer el bien. Mirar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos miraran. Muy interesante lo que nos dice Dilcia. Dilcia nos dice que esto es un proceso, que nosotros no somos perfectos, que tenemos que buscar hacer el bien y que la gran pregunta acaba siendo ¿qué es bien? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es actuar conforme a la Biblia? Y si se fijan en la Biblia, la mayoría de la gente piensa de que los creyentes somos bien relax y que... Pero la realidad es que en la Biblia el mismo Jesús lanza a esos vendedores, ¿verdad? Del templo y les dice al César lo del César y a mi padre lo que es de mi padre. Sí, esa libertad religiosa tiene que respetarse. Y él no era una persona calmada, él era un revolucionario, realmente Jesús era revolucionario. Y tenemos muchos creyentes que son revolucionarios, muchos pensadores que han sido parte de esos grandes movimientos, pero también personas que han luchado hasta la muerte por... Oh, mire, ya regañaron a Daniela por estar ladrando. Personas que han luchado muy hasta la muerte, o sea, muy con mucha valentía, con mucho valor, justamente por ser buenos y porque los demás sean buenos. A mí lo que me llama mucho la atención de esta cita, además de que dice que la libertad es la matriz para poder hacer lo que debemos hacer, es que nos ata eso de que eso que debemos de hacer tiene que estar basado en la verdad. Esa fue la parte que a mí me impresionó bastante de esta cita y nos dice que sin la verdad la libertad no solo destruye a los demás, sino que nos destruye a nosotros mismos. Y este obispo se llama Robert Barron, dijo esto, si no mal recuerdo, en el 2013 o 2014. Lo estaban entrevistando, él tiene un canal de YouTube justamente, se llama Word on Fire, es decir, la palabra en llamas, la palabra en llamas, y dice, un reportero le preguntó, pero ¿para usted qué significa la libertad? Y para los creyentes, ¿qué significa la libertad? Y él no solo nos habla de la libertad de hacer lo que debemos de hacer, sino que eso tiene que estar atado a la verdad. Muy impresionante ese pensamiento en el día de hoy, cuando, por ejemplo, tenemos personas que nos dicen, sé que tengo varios aquí que han estudiado criminalística, tenemos excelentes catedráticos de criminalística en la UTH, pero también sé que ustedes tienen ciertos entrenamientos, los que están dentro de el poder público, tanto que pueden estar trabajando en el Ministerio Público como en la policía militar o con el ejército, que saben que existen diferencias reales entre el esqueleto de una mujer y un hombre. Y una de las cosas que se nos dice hoy en día es que todos los esqueletos son iguales. Todos los esqueletos son iguales, dicen. Y cualquier persona que haya estudiado criminalística le puede decir, no es cierto. Uno sabe cuando esa persona es hombre o es mujer, usualmente por las caderas de las mujeres son más grandes porque somos las que llevamos a ese niño dentro de nosotros. Y me quedan viendo así como diciendo, pero no están los órganos reproductivos ahí. No, pero está el esqueleto y en el esqueleto la mujer tiene el pelvis, usualmente es más ancho que el pelvis del hombre. Usualmente sabemos cuando son asiáticos, a los asiáticos les hace falta 2 huesos, si no me equivoco, están 2 huesos en la columna, pero tienen un hueso de más en el oído. O sea que el esqueleto en sí, los huesos son diferentes entre un hombre, entre una mujer, entre un niño. Los niños usualmente tienen más huesos que los adultos.
ni hablarles acerca de la osamenta de los que son afrodescendientes. Usualmente el hoyo de la nariz es más ancho que el hoyo de la nariz de los que no son afrodescendientes. Usualmente su cráneo es más duro que el cráneo de las personas que son blancas. Entonces sí, viendo los huesos, una persona que ha estudiado criminalística, que esa es su profesión o que tiene algo similar que trabaja en ese ámbito, le puede decir, los huesos le dicen la diferencia. Y hay este gran movimiento diciendo, no, todos los esqueletos son iguales. Pero es que eso no está basado en la verdad. Y si nosotros no hablamos con la verdad, nos vamos a destruir a los demás y a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer dictámenes en medicina forense si decimos, no, es un esqueleto y es igual a todos los otros esqueletos? No, no es cierto. No es igual a los otros esqueletos, tiene algo distinto. Entonces, no solo destruye a los demás, imagínese esa víctima, no somos extranjeros ni foráneos a esas tumbas clandestinas, tenemos varias en Honduras, algunas de ellas han aparecido en lugares muy interesantes, como por ejemplo en la propiedad de Mel Zelaya, el papá de Mel Zelaya estuvo preso justamente por eso. Y es algo que él habló bastante sobre ese tema cuando él estaba corriendo para la presidencia, acerca de ver a su papá preso y qué significaba ir a la prisión para él. Y algo que es muy conocido por las personas que están en el ámbito es que su papá estuvo preso justamente porque encontraron una tumba clandestina en la propiedad de él. Imagínense que nosotros miremos a esos huesos y digamos, no, este es el mismo. No, no es cierto, hay diferencias. Y nos dice él que sin esa verdad, sin conocer esa verdad, esa libertad de decir todos somos iguales, esa libertad de decir cosas que están ajenas a lo científico, ajenas a lo que nosotros conocemos como verdadero, va a destruir a la sociedad entera y nos va a destruir a nosotros mismos. Fíjense que justamente esta semana estuve, obviamente como siempre, trabajando en mis negociaciones y una de las negociadoras, yo la miraba que era como medio rara. Era de nuestro lado justamente, ¿verdad? Pero era rara, tenía como facciones raras. Y entonces me puse a hablar con ella, porque yo hablo hasta con las hormigas, hablo yo. Y entonces me doy cuenta de que ella había, en su adolescencia, tenía 12 o 13 años, y ella había decidido que ella era un hombre. Y entonces ella tomó hormonas para convertirse en hombre. Y le fue tan mal que a los 17 años, tomando hormonas, debido a las hormonas que tomaba, le tuvieron que hacer una histerectomía. A los 17 años, una histerectomía, y le tuvieron que remover uno de sus senos de manera médica, y entonces ella decidió removerse el otro, porque obviamente imagínense cómo se ha de ver una mujer solo con un seno, y reconstruirse sus pechos. Y me dice, la gran tragedia es que ahora que estoy grande, ahora que estoy pensando muy bien con mi cabeza como debe de ser, no con la cabeza de una niña de 12 años, me doy cuenta que quiero ser madre y no puedo ser madre. Porque alguien a mí me dijo que estaba bien que yo tomara hormonas a los 12 años. Entonces esas cosas de no ver más allá, no ver cuál es la verdad, no estudiar, no analizar, eso nos causa graves problemas a nosotros como seres humanos, pero también como parte de una sociedad. Bien. Robert Barron es muy conocido justamente porque él viaja por todo el mundo. Todavía no ha ido a América Latina, pero ha viajado por África, por América del Norte. México ha ido, pero solo a la frontera con Estados Unidos. Ha viajado por toda Europa, ha viajado por África, ha viajado por Asia y ha dado un mensaje consistente, y su mensaje consistente es justamente de que esa verdad que todos los cristianos la sabemos, ¿verdad? Que es que Jesús murió en la cruz por sus pecados y los míos y por eso estamos salvados. Literalmente, eso es a lo que él se dedica, ese es su mensaje, pero dentro de esas cosas que él dice, hay muchas citas como esta que son bien interesantes. Son en inglés, lastimosamente, pero los que saben inglés les recomiendo mucho que sigan su canal de YouTube, es muy interesante. Se llama Word on Fire o
la palabra en llamas. Y muy interesante, Robert, realmente. Bueno, sigamos con los derechos. Lo primero que tenemos es que... Oh, se me fue para atrás. Dice, nacemos libres e iguales. La ONU nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Copy-paste de Estados Unidos eso. Y son dotados dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir que desde el principio, desde el primer artículo, nos está diciendo primero que todo que nos reconoce que somos seres humanos, que todos los seres humanos nacen, y si se fijan dice ahí, nacen, o sea que, ¿qué sucede antes de que hayamos nacido? No nos ha dicho todavía, pero nos dice que nosotros tenemos razón y conciencia, y que como producto de esa razón y esa conciencia, tenemos deberes. Deben, dice. O sea que es una obligación. Tenemos deberes de comportarnos de manera fraternal los unos con los otros. Muy interesante esa mezcla que hace ese artículo, específicamente porque empieza hablando de seres humanos, pero nos introduce la responsabilidad personal. Y esa responsabilidad personal nos la introduce, obviamente, para indicarnos de que vamos a hablar de las personas humanas. La OEA de buenas a primeras nos habla de las personas y nos dice todas las personas son iguales ante la ley. Oh my God, problema. Significa que cuando dice todas las personas está hablando también de las personas jurídicas. ¿Quién cree que sí? ¿Quién me quiere levantar la mano y decirme que ellos creen que sí? Y también estaría hablando de las personas jurídicas. Claro que sí, porque ahí ellos no hicieron el caveat. No hacen ninguna sección. No, exacto, no hace la excepción. Nos dice todas las personas somos iguales ante la ley. En otras palabras, todos vamos a tener derechos y todos vamos a tener responsabilidades. Eso es lo que nos está diciendo. Ya sea que usted es una persona natural, ya sea que usted es una persona jurídica, ya sea que usted es con fin de lucro, ya sea que usted es sin fin de lucro, ya sea que usted es un Estado, todas somos iguales ante la ley. Y dice, y tienen derechos y deberes consagrados en esta declaración, y nos hace ahí una aclaración justamente en contra de la discriminación, en contra de eso que nos podría hacer ver como no iguales ante la ley. Nos dice, ante la ley usted no va a tener distinción por su raza, por su sexo, y miren bien que dice sexo, no dice género, dice sexo, por su idioma. Acuérdense que en las Américas hablamos inglés y español, pero también se habla francés, también se hablan ciertas lenguas que son de etnias. En Honduras nosotros tenemos personas que no hablan nuestro idioma, sino que hablan, no me vayan a decir caliche, ¿verdad? Caliche no es un idioma, pero hablan el idioma nativo de ellos, el pech, por ejemplo, el garífuna, por ejemplo, Watanegi Konstu, ¿verdad? O sea... Sí, todas esas cosas, ellos hablan su propio idioma. Entonces no solo nos está hablando de los idiomas, el más hablado de todos en América Latina, que es, o en las Américas, el más hablado de todo es el español, de lengua nativa, seguido por el inglés, porque tenemos Estados Unidos, que es un país con bastantes ciudadanos, pero también tenemos personas que somos bilingües de manera nativa. Es decir, yo hablo el inglés desde el día en que yo nací. Sí, yo hablo inglés desde el día en que yo nací, mi mamá desde que yo nací me hablaba en inglés. Entonces habemos muchos que tenemos esa realidad. Los canadienses que, si nosotros en Honduras decimos que hablamos Spanglish, ellos dicen que hablan, ¿cómo es? Franglish, que es francés e inglés, porque en Canadá se habla francés y se habla inglés. Y ellos tienen justamente regulado, ¿verdad? Que hay ciertas provincias como Quebec que hablan el francés y ese es su idioma por ley. Entonces tienen Franglish, ¿verdad? Así como nosotros tenemos Spanglish, ellos tienen Franglish. Entonces todo eso nadie nos va a discriminar por hacerlo. Y dice también, última colita ahí, dice credo, en otras palabras, que lo que nosotros creamos o no creamos. Nadie nos puede discriminar por lo que creamos o no creamos.
que usted es de los que cree que existen hadas madrinas, ok, ese es usted. Que usted es de los que cree que existen demonios que lo pueden venir a atacar en medio de la noche, eso es usted. Si usted lo que cree es en Jesús, si usted lo que cree es en Mahoma, nadie lo puede discriminar. Y si usted simplemente no cree en nada, me encantan a mí los agnósticos, porque esos no creen y tampoco les importa. O sea, esos son así como, ah, sí, vos crees en eso, qué cool. Muy diferente a los ateos que lo que quieren hacer es decirnos que estamos equivocados, ¿verdad? Ok, si usted no quiere creer, pues no crea. Nadie lo va a discriminar por eso. Y después dice, ni ninguna otra razón alguna, ¿verdad? No va a haber razón por la cual nosotros vamos a discriminarlo ante la ley, ¿sí? Obviamente esa discriminación la vamos a ver posteriormente, pero es muy interesante que ustedes se den cuenta que de buenas a primeras nos están diciendo que aquí vamos a hablar de las personas y que no van a ser solo personas naturales. Muy controversial, porque hay un montón de personas en derechos humanos que dicen, no, ahí solo son los seres humanos, pero ahí no dice seres humanos. Ustedes como abogados tienen que leer exactamente qué es lo que está escrito ahí, y ahí no dice seres humanos, y ahí no dice persona humana, ahí dice las personas, o sea que de manera genérica. Espérenme, tengo una pregunta, vamos a ver qué es chat, vamos a ver. No, solo está diciendo hola, Saraí. Vamos a ver, nacemos libres iguales. Lo segundo es que no puede existir discriminación negativa. Y esto es algo bien interesante porque existe discriminación positiva y existe discriminación negativa. Entonces vamos a ver las razones por las cuales usted no puede ser discriminado. La ONU nos empieza diciendo toda persona, en otras palabras, estamos hablando de persona natural y estamos hablando de persona jurídica. Sí, ese es mi esposo, para el que preguntó. Sí, ese que está ahí empezando a cocinar cena es mi esposo. Toda persona natural o jurídica, nuevamente, tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, incluyendo origen nacional o social. En otras palabras, si yo soy hondureño, yo no tengo por qué ser discriminado. Si yo soy gringo, no tengo por qué ser discriminado. Algo que le ha pasado bastante a mi esposo aquí, ¿verdad? Que lo han discriminado por ser gringo. Tampoco por razones sociales, es decir, si yo tengo o no tengo dinero. Si yo soy, en cuestiones sociales, una persona que habla de una manera muy elevada o si soy una persona que habla de manera campechana, yo no debería de ser discriminado por eso. Posición económica, estábamos hablando acerca de si yo tengo o no tengo dinero. Nacimiento, y ahí está, miren qué interesante, dice, usted no va a ser discriminado por nacimiento. Muy interesante porque ahí lo que nos está diciendo es que si usted todavía no ha nacido, usted no puede ser discriminado. Usted no puede ser tratado de una manera inferior por el hecho de que usted no ha nacido, esa condición de nacido. Mire qué interesante. Y dice, toda persona. ¿Cómo será eso? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros cuando hacemos un análisis profundo de esta declaración, en donde al inicio del artículo nos habla de las personas, pero nos dice que no van a ser discriminadas por el nacimiento. Entonces existen teorías que nos dicen es que no va a ser discriminada si usted nace de manera natural o de manera cesárea. No va a ser discriminada por la condición en la cual usted nace. Si usted nace en medio del monte o si usted nace en un hospital con todos los médicos y las enfermeras posibles. Pero en sí no dice la condición en la cual usted nace. En sí dice la palabra nacimiento. Entonces hay una gran controversia sobre esa palabra en esa oración. Además dice, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio del cuya jurisdicción dependa una persona. Y si nos vamos y recobramos nuevamente ese Rolodex del primer parcial, dice que nadie nos puede discriminar dependiendo del país al cual yo pertenezca. Eso lo que significa es que nadie puede discriminarme si yo decido vivir
bajo la protección del ejército de Honduras o bajo la protección del ejército de Estados Unidos o bajo la protección del ejército de Panamá o de la Guardia Nacional de Costa Rica. Es decir, nadie me puede discriminar por yo decidir vivir con esta gente, que ellos son el pueblo. No hay errores. Aquí, ustedes han escuchado mis historias acerca de las salas de negociación, ustedes saben que esa palabra fue escogida para estar ahí. Entonces dice ahí que no va a ser discriminado usted por el país, es decir, por quien yo decida que es el que me defiende. No puedo ser discriminado por eso. Pero además de eso, nos dice, o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. En otras palabras, si yo soy de Taiwán, yo soy del país Taiwán, yo decido que el que me va a defender a mí va a ser el ejército de Taiwán, que no es un ejército pequeño ni sin fuerza, es un ejército bastante dotado. Pero el territorio, hasta el día de hoy, de manera interestatal, sigue dependiendo de China. Entonces, yo como taiwanés no puedo ser discriminado por decir que yo soy taiwanés, ni tampoco puedo ser discriminado por ese pasaporte mío que es un pasaporte de China. Súper interesante esa parte. Dice, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria. ¿Cuáles son esos territorios bajo administración fiduciaria? Eso lo miran ustedes en Derecho Internacional Público 1. Ya esos territorios no existen, pero pueden llegar a volver a existir. Esos territorios son como ejemplo de uno de esos territorios es Samoa. Samoa, ahora hay una Samoa que es Samoa Americana y hay otra Samoa que es la Samoa de los Países Bajos. Entonces, eso era una administración fiduciaria y ahora son territorios que pertenecen una a Estados Unidos y la otra a los Países Bajos. Dice que no importa si usted no es autónoma, como Taiwán, como Cataluña, no importa si usted no es autónoma, y dice que no puede ser sometido a cualquier otra limitación de su soberanía. En otras palabras, yo no puedo decir es que usted deja de existir porque yo no lo reconozco. No, usted no puede decir eso. Entonces, bien interesante lo que nos dice la ONU. La OEA nos dice que todas las personas, ¿sí? El mismo artículo que leímos antes, y dice por distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. Pero si se fijan, ninguna de ellas nos habla acerca de nuestro nivel educativo. Si yo estoy escogiendo a alguien que va a ser fiscal del Ministerio Público, yo puedo hacer una discriminación y decir solo los abogados pueden aplicar a ser fiscal del Ministerio Público. Solo los abogados pueden aplicar al concurso para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces, el hecho de que yo pueda hacer ese tipo de distinciones es importante y es necesario. Pero además de eso, si ustedes se fijan, nuestras leyes nos hablan acerca de discriminaciones importantes, como por ejemplo, no permitirle a un menor de edad beber. ¿Por qué nosotros no permitimos que un menor de edad beba? Para proteger a ese menor de edad. Es decir, si un menor de edad empieza a beber de que está chiquito, su cerebro no se va a desarrollar muy bien. Si su cerebro no se desarrolla muy bien, él va a tener problemas. Problemas con su familia, problemas educativos, problemas laborales. Ni siquiera sabemos si va a poder conseguir un trabajo una persona que desde que tiene 8 o 9 años empieza a beber. Realmente no permitimos que un menor de edad beba. ¿Esa es una discriminación? Sí. ¿Por qué es una discriminación? Porque yo lo estoy tratando como alguien que no es igual. Y lo estoy haciendo desde un punto de vista legal. Usted no es igual a un mayor de edad que ya tiene su cerebro casi completamente formado. Ya a los 21 años ya tenemos casi formado el cerebro. No se termina realmente de formar hasta los 25 muy bien. Y hasta el día en que nos morimos no se terminan de hacer sinapsis en el cerebro. Más sin embargo, ya tenemos el cerebro con sus cortezas frontal y
algo que nos hace contener nuestros impulsos. Eso ya lo tenemos ya a los 21 años. Entonces, las leyes tratan de manera diferente a la gente. Otro ejemplo que tenemos, en Honduras nosotros tenemos la ley de la tercera edad, o sea, los beneficios que le damos a las personas de la tercera edad. No hacer cola, ahorita que estamos en pandemia, ellos tienen horas especiales en que pueden llegar. ¿Por qué nosotros los estamos tratando diferente? ¿Es eso bueno o es eso algo malo? La respuesta es que eso es algo bueno, porque usualmente una persona de la tercera edad que se enferme de COVID tiene mucho menos probabilidad de salvarse a una persona como usted y yo, que estamos en el pleno de la vida. Si a mí me llega a dar, me voy a sentir muy mal, muy mal, va a ser como la peor gripe que tengo yo en toda mi vida, pero lo más seguro es que yo me voy a recuperar. El índice de recuperación en las personas que somos saludables o más o menos saludables y que estamos en la edad entre los 20 y los 50 años, o sea, edad productiva, los del bulto, como digo yo, usualmente significa que nosotros podemos sobrevivirlo bien, vamos a sobrevivirlo. Entonces existen discriminaciones que sí puede hacer, son legales, y esas discriminaciones son discriminaciones positivas y son aceptadas justamente porque no son inaceptadas o no son prohibidas por estas declaraciones. ¿Tienen alguna pregunta sobre la discriminación positiva y negativa? ¿O les quedó súper claro? Ok. Sigo con algo que es bien importante. La vida, la libertad y la seguridad. Están dentro del mismo artículo, tanto para la ONU como para la OEA, y son tan importantes que no pueden ser separados en artículos distintos. Es decir, los reconocemos dentro del mismo artículo porque no puede existir uno si no existe el otro. Muy interesante que la ONU nos dice que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Dios mío. O sea que ahora nos están introduciendo un nuevo término que es individuo. Legalmente hablando, el individuo significa de que es un ser humano que tiene derechos, pero que también tiene responsabilidades. Cuando hablamos del individuo, estamos hablando de la responsabilidad personal. Y dice que todos esos que tenemos responsabilidades personales, tenemos el derecho a la vida. Okay. Pónganse a pensar, ¿quiénes son los que firmaron este tratado? ¿Quiénes son los que negociaron este tratado? Y la respuesta a quienes negociaron este tratado es Estados Unidos. Ellos fueron uno de los mayores negociadores adentro de este tratado de la ONU. Ellos, se rumora inclusive que ellos fueron los que lo redactaron de manera completa y después solo fue que los otros fueron a negociar los puntos y las comas y ciertas palabras. Entonces el hecho de que sea Estados Unidos el que haya puesto esta palabra individuo, lo que les está diciendo es que está enfocado de manera directa en la responsabilidad personal. Que no vamos a condenar a su familia por las cosas que usted haga. Que lo que usted haga, usted tiene que pagarlo. Y que usted de manera individual tiene ese derecho a la vida, tiene sus libertades, pero además dice a la seguridad de su persona. Si usted no es una persona y usted no tiene deberes, ¿usted tiene el derecho a la vida y a la libertad? Y la respuesta sería ¿cuál? Díganme, a ver, Alejandro, si usted es un individuo que tiene derechos y responsabilidades, ¿usted tiene el derecho a la vida o a la libertad según este artículo? Sí, abogada. Pero si usted es un individuo que acaba de ser condenado por haberse portado muy mal, ¿usted tiene el derecho a la vida y a la libertad? Pues, sí, esos derechos no se pierden. O sea, a la libertad se ve suspendida, ¿verdad? La libertad de una persona que ha ¿Y la cometido vida? un ilícito. El derecho a la vida, creo que no. Piénselo. O sea, tiene derecho a la ¿Quién me vida. dijo abogada? Es cierto. Jefferson. Jefferson, ¿cómo está? Bien, abogada. Cuénteme, a ver qué piensa usted.
vaya, si bien es cierto, el derecho a la vida es inconstitucional, tal como el derecho a la libertad, ¿verdad? Pero el derecho a la... es constitucional, que diga, pero el derecho a la libertad se podría suspender al momento de que el individuo se porte mal, como usted lo dice, pero el derecho a la vida no se le podría quitar. Entonces, sí tiene derecho a la vida, pero el derecho a la libertad sí se le podría suspender. Es decir, que lo perdería por cierto tiempo o tiempo indeterminado o determinado. Bueno, en nuestra legislación sería por tiempo determinado. Oh, mire qué interesante esa última parte, esa colita que nos dijo Jefferson. En nuestra legislación, en nuestra Constitución, quiero que recuerden los que han llevado clases conmigo que para yo tener una separación de ideas necesito una coma. Aquí dice derecho a la vida, coma, a la libertad, no hay coma, y a la seguridad de su persona. En otras palabras, si usted se ha portado mal, según este artículo, según la lectura de este artículo, si usted se ha portado mal, ¿usted tiene derecho a la vida? Sí tiene derecho a la vida. ¿Y dónde? A ver, ¿usted sigue siendo una persona una vez que usted es condenado? Así es. Pues yo creo que sí, porque, o sea, desde el momento en que nacemos somos reconocidos como personas. Una vez que ha sido condenado, pierde la personería, pero acuérdese que el derecho a la vida no es un derecho humano, no quita lo que, o sea, la persona sí se pierde. Andrea, mire lo que está diciéndome. Andrea, pierde más capacidades. Pierde su personería. Y aquí este artículo me está diciendo que la vida es un derecho de la persona, no es un derecho humano. Miren bien lo que está diciendo la ONU. Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pero si usted ya no es persona, ¿qué pasa? Pierde los derechos. Pierde su derecho y ese derecho, y ese derecho incluye la vida. Pero abogado, por eso dice, todo ser humano tiene derecho a la vida. No. Estamos en la ONU todavía. Estamos en la ONU, Eduardo. La ONU nos está diciendo, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Si usted ya no es una persona, ¿usted sigue teniendo el derecho a la vida, Eduardo? Creo que no. Siguiendo su premisa, no, abogada, o sea. Miren qué bonito. Abogada, pero el derecho a la vida es inviolable. ¿Quién dice, Celina? Ahí yo estoy viendo el artículo. Es inviolable dentro de nuestra legislación, ¿verdad? Según nuestra Constitución es inviolable. ¿Y yo puedo cambiar la Constitución, Celina? Sí, se puede, abogada. ¿Y puedo decir que ahora existe la pena de muerte en Honduras? Sí. Sí, entonces, si yo puedo cambiar esa Constitución y decir que existe la pena de muerte, ¿esa Constitución estaría en contra o estaría a favor de lo que dice la ONU? Estaría en contra de lo que dice la ONU. A favor de lo que dice la ONU. A favor de lo que dicta la ONU. A favor, porque aquí lo que nos... la pregunta, abogada, disculpa. La pregunta es, si yo reformo la Constitución de Honduras y quito ese artículo 59, que nosotros justamente cuando hicimos ese ejercicio de ponerles un nombre le pusimos derecho a la vida, ¿sí? Según la Constitución de Honduras dice el derecho a la vida es inviolable. Y yo vengo y me lanzo de, yo no sé, diputada y gano y llego a tener pool en el Congreso y cambio la Constitución. Y digo que ahora la pena de muerte es legal en Honduras, que es una de las sanciones que podemos aplicarle, especialmente si se ha portado súper mal, como por ejemplo que haya matado a más de 40 personas, por ejemplo. ¿Okay? Tienen mi voto, abogada. Tienen mi voto, dice, oiga. Okay, si yo decido hacer algo así y yo cambio la Constitución de Honduras, ese nuevo artículo que acepta la pena de muerte está en contra de ese artículo que dice la ONU. No estaría en contra. No estaría en contra, Jefferson, claro.
estaría en línea con lo que nos está diciendo la ONU, porque la ONU lo que nos está diciendo en ese artículo, el artículo 3, es que todos perdemos esos derechos cuando dejamos de ser persona. ¿Y cómo lo sé yo? Por algo bien sencillo, porque ahí hace falta una coma. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? Las comas son importantes. Hay negociaciones que tenemos detenidas por una coma. Esa coma es importante, ahí no está la coma. Eso lo que significa es que los tres derechos están atados y que no puede existir uno si no existe el otro. Y que todos esos se aplican a la persona. Si ahí hubiera una coma después de libertad, entonces podríamos debatir acerca del individuo y que por qué dice individuo y no dice ser humano, y podemos tener debates impresionantemente interesantes acerca de la palabra individuo. Pero como ahí no existe una coma, se fijan la importancia de una coma, entonces nos está diciendo que el individuo es lo mismo que la persona. Y la persona puede perder su calidad si se ha portado muy mal. Y a eso nosotros le llamamos interdicción civil. Y como usted tiene una interdicción civil, según este artículo, usted pierde su derecho a la vida. Y entonces ahora figúrense quiénes son los que están miembros de la ONU. ¿La Unión Soviética tenía la pena de muerte en 1948? Sí. ¿Estados Unidos tenía la pena de muerte en 1948? Sí. ¿Gran Bretaña tenía la pena de muerte en 1948? Sí. ¿Francia tenía la pena de muerte en 1948? Yo no sé si ustedes saben que en Francia la última vez que se usó la guillotina fue después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que eso de María Antonieta y que dejen los que coman pastel y que ella fue la que murió. Ok, pero eso también existía en los 1900. Eso existía en Francia, la guillotina. En 1900, ¿ok? Entonces, si los 5 más importantes, los 5 que fueron los que redactaron esto y fueron los que nos sentaron a todos los demás y nos dijeron este es el plan, pusieron ese artículo de esa manera. Abogada. Dígame, Delcia. Por eso es que no tiene la coma, porque en ese momento ellos sabían muy bien qué era lo que estaban negociando. Exactamente. Deja de tener la coma porque ellos han decidido que deje de tener la coma. Ok, esos que son los más importantes para nosotros, disculpen, esos que son los más importantes para nosotros en cuestión de la ONU, porque son los que los crean la ONU, son los que se sientan y hacen esta redacción tan importante, ellos nos están diciendo que usted tiene el derecho a la vida si usted es una persona. Y los que hemos estudiado el tema, sabemos de que usted deja de ser persona cuando usted se porta mal. Entonces es bien interesante cuando vemos eso de por qué Estados Unidos todavía tiene la pena de muerte. Estados Unidos todavía tiene la pena de muerte porque ellos están conforme a lo que dice la ONU. Están conforme a lo que dice la ONU porque ahí dice persona, ahí no dice ser humano. Y entonces entramos a lo que nos estaba diciendo Edward. Edward nos está diciendo, sí, pero mire, el OEA dice todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces díganme, Edward, porque Edward fue el fijado, Edward fue el que le tenemos que dar estrellita el día de hoy por fijarse en eso. ¿Qué diferencia tiene la redacción entre la OEA y la redacción entre la ONU? ¿Qué será lo que los hace diferentes? La palabra individuo por una parte por la ONU y el ser humano por la OEA. Correcto, que uno dice individuo y el otro dice ser humano. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y la coma? ¿Qué hace el hecho de que ahí no existe una coma? La diferencia que ahí dice ser humano y persona, la diferencia. ¿Qué sucede por el hecho de que ahí no tenemos una coma?
¿Qué creen ustedes que sucede por el hecho de que ahí no haya una coma? Dijo que los demás se tendrían que adherir Que los demás se tendrían que adherir a qué, Saraí. Cuénteme. bueno, a los derechos, a los derechos, bueno, a la vida, del derecho a la vida estamos hablando. Sí, o sea, Saraí nos está diciendo la primera cosa importante, que es que los tres están atados. Para que haya vida tiene que haber libertad y tiene que haber seguridad. ¿Sí? Eso es lo primero que nos está diciendo Saraí y es una apreciación total y completamente correcta. La segunda apreciación que tienen que hacer es qué implicación tiene el hecho de que ahí no haya una coma y que ahí diga persona. Abogado. Dígame. Bueno, primeramente dije que todo ser humano tiene derecho a la vida, hay una coma. Ajá. A la libertad y a la seguridad de su persona. Esto significa que si la persona se porta mal, entonces se le suspende, obviamente, la libertad, pero aún sigue conservando su derecho a la vida. Miren lo que les está diciendo Dilce aquí, interesante. Ella está separando esa oración. Ahora sí voy a hacer una anotación. Yo, fíjense, ya que vi que alguien hizo anotación, ahí le voy a hacer, vamos a ver si me sale el cursor, tal vez. No me sale el cursor. Dilcia divide la oración después de la palabra vida. Esa es una manera en la cual podemos interpretarlo. Pero, entonces, ¿cómo quedaría esa interpretación del individuo? Se fijan que ahí en el individuo está de la misma manera. Parece copy-paste. Pero ahí dice individuo y ahí dice ser humano. El individuo es diferente. El individuo es diferente. Cuéntenos, ¿por qué, Dilcia? Cuéntenos. Porque el individuo se refiere, como usted nos decía, que es una responsabilidad personal. Mientras que un ser humano sabemos que tenemos, ostentamos derechos. Ostentamos derechos. Entonces, el gran debate que se da acerca de cómo fue redactado en la OEA, ese gran debate que nosotros tenemos es justamente lo que Dilcia nos acaba de enseñar. El gran debate es, esa primera coma hace que esa oración se divida en ese momento y que la libertad y seguridad sea sobre la persona, o esa coma simplemente nos está diciendo que todo ser humano tiene estos tres derechos, pero se le pueden suspender con la personería. Y ese es el gran debate que se da. Obviamente Estados Unidos sigue teniendo la pena de muerte y ellos dicen que no se hace una separación con la coma. Pero estados como Honduras, que Honduras en el tiempo de los 50, la época dorada de Cancillería de Honduras, ellos tenían la apreciación de que sí se hacía esa división. Y el único hecho por el cual se hacía ahí y no se hace en la ONU es porque ahí dice ser humano. Y les recuerdo, la negociación para la OEA fue antes que la negociación para la ONU. Y en la negociación de la OEA fue en abril y fue en Colombia. O sea que ahí habíamos países que respetábamos el derecho a la vida, como Honduras, como México, como Argentina, como Chile, Colombia mismo, que respetábamos el derecho a la vida de una manera primordial. Muy diferente a la ONU, en donde los 5 más poderosos no tenían ese mismo respeto. Entonces, el hecho de que sea un copy-paste, porque en realidad es un copy-paste, y que haya una diferencia entre la ONU y la OEA, les tiene que aclarar en su mente de que para la OEA es mucho más importante el derecho a la vida del ser humano. Y el ser humano inicia desde antes que usted nazca y finaliza con la muerte. ¿Ok? Entonces, desde ahí mismo les está diciendo que nosotros tenemos que respetar el derecho a la vida, ya sea que usted se portó bien o se portó mal. Esa es la interpretación que damos la gran mayoría de los países de América Latina. Y tiene ese convenio firmado. Y el aborto. Exacto. Entonces, si usted tiene este convenio firmado y acepta
el aborto, entonces usted está leyendo ese artículo como lo leen los gringos. Si usted tiene este convenio firmado, estoy viendo a Guatemala, y usted reinstituye la pena de muerte, entonces usted está leyendo este artículo como lo leen los gringos. Usted no lo está leyendo como lo leen la mayoría de los países de América Latina. Entonces ese debate sobre esa coma es lo que nos da de comer a un montón de abogados. Por eso es que les digo yo, vénganse, róbenme mis clientes. Hay un montón de chamba en esto. Si usted quiere ser litigante, no quiere ser negociador, quiere ser litigante, dele viaje, meta demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, hable sobre esa coma, porque esa coma hace toda la diferencia. Ok, entonces muy importante que ustedes recuerden eso de la importancia de las comas y cómo una coma puede cambiar todo el sentido de una oración. Lo último que vamos a ver el día de hoy es la prohibición de esclavitud o servidumbre por endeudamiento. Lo primero que ustedes van a ver ahí es que la OEA tiene un signo de menos, si quieren ponerlo así, pero eso lo que significa es que la OEA no tiene ningún tipo de disposición sobre la esclavitud o la servidumbre por endeudamiento adentro de su declaración. No existe. La ONU dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Eso es lo que nos dice la ONU. Usualmente a mí me dicen, Amada, pero ¿por qué seguimos hablando de esclavos? O sea, ¿existen los esclavos todavía? La respuesta es que el último estudio que realmente se hizo, financiado por el Fondo Monetario Internacional, realizado por varias ONGs en conjunto con ciertos organismos de las Naciones Unidas como UNDP, que es el PNUD para nosotros, ellos han hecho un estudio y según ellos estiman que hay 46 millones de esclavos a nivel mundial. 46 millones es más que toda América Central. Eso nos debería de dar escalofríos a todos, porque el hecho de que existan seres humanos que siguen siendo esclavos realmente no es algo que pueda hablar bien acerca de nosotros como género humano. No puede hablar bien de nosotros el hecho de que nosotros tengamos 46 millones de esclavos a nivel mundial. ¿Por qué tenemos tantos esclavos? Porque genera 150 billones de dólares de los Estados Unidos de América cada año como ganancia. O sea que eso ya es quitándole todo lo que me costó a mí conseguir el esclavo, pagar por el esclavo, transportar el esclavo, el almacenamiento del esclavo mientras estuvo en tránsito del lugar hasta donde llegue el destino. Solo las ganancias son 150 billones de dólares de los Estados Unidos de América. Esa es la razón por la que hay esclavitud, porque hay dinero ahí. Si no hubiera dinero ahí, no hubiera esclavitud. ¿Cuál es el costo aproximado de un esclavo? El costo aproximado de un esclavo son $2,000. ¿Por qué son $2,000 el costo aproximado de un esclavo? Porque hay esclavos que se venden tan poquito como $200. Y hay esclavas, usualmente mujeres, que se venden muy caras, algunas hasta por $20,000. Entonces, tomando todos los datos, un dato aproximado de cada esclavo sale a $2,000. Pero como les digo, hay algunos que son bien baratos y otros que son bien caros. El 50% de los esclavos son esclavos por cuestiones de trabajo, cuestiones laborales. O sea, la esclavitud que usualmente nosotros pensamos, usualmente nosotros decimos la esclavitud negra, no es porque los negros sean los que son esclavos, no señores, es por el hecho de que sus manos usualmente cuando usted trabaja mucho se ponen negras, ¿sí? Trabaja en el campo, cuando trabaja inclusive con diferentes cemento o diferentes elementos de esta naturaleza, sus manos se ponen negras. Esa es la razón por la cual nosotros le llamamos esclavitud negra, ¿sí? No es porque solo sean negros. El 12.5% es esclavitud sexual y usualmente se expresa como prostitución. Y usualmente esta prostitución inicia en la minoría de edad.
Esa es una realidad demasiado triste. Es algo que en realidad debería de darnos mucha pausa. Todos estos movimientos que quieren legalizar la prostitución, desde el momento en que nosotros sabemos de que existe esta esclavitud sexual, eso debería de darnos bastante tristeza, pero también un motor para decir no debería de ser legal esto. Muy interesantemente, el 37.5% es esclavitud matrimonial. Y un montón de personas a mí me preguntan, ¿qué es la esclavitud matrimonial? Y la respuesta es bien fácil. A usted lo obligan a casarse, no importa si es hombre o mujer, lo obligan a casarse, y como parte de ese matrimonio, usted literalmente tiene que decir que sí a todo lo que su pareja diga. Usualmente, ¿dónde se dan estas cosas? En lugares como Bangladesh, Pakistán, India, donde usted es un brahman, por ejemplo, que los brahmanes son la casta superior, y se casa con un intolerable, que ni siquiera están como parte de la casta, sino que están fuera de la casta, son nada, y se casan con ellos justamente para que no sean esclavos, para que si él quiere tener hijos, los tiene, si él no quiere tener hijos, literalmente la manda que se haga un aborto. Si usted es un varón, porque sí hay varones que están en esta situación, una de las cosas que hacen con los varones es que les venden ciertas partes de su ser, de sus órganos, o por ejemplo, los casan con personas que ellos piensan que son reencarnaciones de los dioses, o sea que no solo es Brahman, sino que es reencarnación de los dioses. A un niño lo pueden casar, niño literalmente recién nacido lo pueden casar con uno de estos dioses y él resulta ser esclavo usualmente sexual, desgraciadamente, pero también lo ponen a hacer otro tipo de oficios que son bastante denigrantes, como por ejemplo, no solo me servís a mí sexualmente, sino que servís a mis amigos sexualmente, o todos los días tenés que tener la cena lista para mí, para mi mamá, para mi papá y para todo el que a mí se me antoje que tengas que tener cena lista, ¿no? Entonces, esa es una esclavitud matrimonial. Es que yo me siento que soy esclava. Sí, mamá, pero usted puede coger las llaves de su carro e irse. O puede llamar a un taxi e irse. Porque si esa es su realidad, entonces usted no es un esclavo. Un esclavo realmente no puede salir de esa situación. O sea, no tiene opción para salir de esa situación. Entonces el 37.5% es esclavitud matrimonial, algo que muy rara vez escuchamos y es rarísimo que nosotros hablemos de esa esclavitud. Y otra de las cifras que nos tiene que dar mucho detenimiento, preocupación, es que el 25% es esclavitud infantil. La catalogan como tal por su edad. Esta puede ser laboral. Laboral usualmente la tenemos en lugares como Angola, en donde usan a los niños para meterlos a minas y sus manitas chiquitas pueden alcanzar diamantes que nuestras manos grandes ya no pueden alcanzar. Puede ser sexual. No sé si ustedes se dieron cuenta del arresto que sucedió hoy acerca de una de las madame más famosas a nivel mundial, la exnovia de Jeffrey Epstein. Ella justamente hacía esclavitud sexual, está siendo acusada de esclavitud sexual infantil, las escogía tan temprano como los 12 años. Existen versiones, ¿verdad? Los testigos protegidos, en este caso, que dicen que desde los 12 años ella se la daba a estas niñas, a Jeffrey Epstein y a otras personas como Bill Clinton, como el príncipe Andrés de Inglaterra, y personas famosas como por ejemplo, dígame Norlis. Sí, o sea, ella traficaba a estas niñas. Hay un documental que no es está más del lado de Jeffrey Epstein en realidad, que está en Netflix, pero también es bastante impresionante. Y según los datos, o sea, Jeffrey Epstein a nivel mensual tenía esclavas infantiles sexuales aproximadamente 15 al mes. O sea que, y diferente, ¿verdad? O sea, no le gustaba la misma. Entonces tenía sus esclavas permanentes y tenía sus esclavas sexuales temporales. Eso nos debería dar frío a todos, ¿verdad? Como adultos
yo creo que la esclavitud sexual es terrible, pero esclavitud sexual de un niño es aún más. Abogada, Dígame. sáquenme de una duda. Dígame. Donald Trump está inmiscuido entre esas cuestiones. Pues fíjese que Donald Trump era vecino de Jeffrey Epstein y resulta que en el 1997, si no me equivoco, él lo expulsó de su country club porque se dio cuenta de que él estaba teniendo actividades no muy buenas. Y la otra cosa acerca de Donald Trump es que en 2009 él ayudó a que 3 de las esclavas sexuales que tenía Jeffrey Epstein fueran a declarar, les dio casa, comida y todo lo demás dentro de una de sus torres, justamente porque él pensaba de que estas niñas se parecían mucho a su hija, a Ivanka, y le daba asco pensar de que Ivanka pudiera haber terminado en algo así. Entonces sí, él está metido en esto y está metido por el hecho de que él expulsó a Jeffrey y a Maxine, que es la novia de él, los expulsó de su country club, Mar-a-Lago, el famoso Mar-a-Lago, los expulsó y en los 90s, y además de eso, el hecho de que él le ayudó a varias de las víctimas, hasta este momento sabemos de 3 que le ayudó, o sea que literalmente les financió la vida entera por más de 3 años, a una que la financió desde el 2009 hasta el 2012, a otra la financió desde el 2009 hasta que él entró a la presidencia y dejó de financiarla por el hecho de que la metió al sistema de protección de los Estados Unidos, de testigo protegido. Y la tercera que sabemos, él le ayudó a mudarse en el 2015, si no estoy equivocada, a Australia, y ella vive ahora en Australia. Entonces, esas 3 que ellas han salido a decir que Donald Trump les ayudó de esa manera, son de las que sabemos, pero no sabemos si existen otras a las cuales él haya ayudado de esa manera. Pero estaba viendo la vez pasada en artículos, incluso hasta en redes sociales, que se habían filtrado unas fotos y cosas de él también medio cucas. Pero quiero saber, ¿verdad? También un poco de la veracidad de eso, qué tanto puedo confiarme de algo así, porque sí sale él y en sus piernas sale una quinceañera, ¿verdad? Que realmente no podría decir quién es, porque pues no sé. Sí, a él usualmente le han gustado jóvenes y que tienen pelo rubio, por eso es que se ríen de Melania, porque Melania no tiene el pelo rubio y todas las demás con las cuales él salía tenían pelo rubio, y siempre le gustaban más jóvenes que él, pero según lo que tenemos entendido en estos momentos, la persona más joven con la cual él estuvo fue cuando él fue menor de edad. Okay. Y se metió con, él tenía 16 años y la persona con la cual él se metió tenía 19. Fue una de sus primeras experiencias. Yo creo que ningún hombre que está aquí en el chat piensa que eso sea malo, más bien van a decir que es tigre el muchacho, si teniendo 16 se metió con una de 19. Pero algo que tiene el presidente Trump es que él no bebe, y la razón por la cual él no bebe es por su hermano, porque su hermano murió por ser adicto. Entonces él, de las pocas personas que realmente le pueden dar testimonio veraz de lo que ellos vivieron, por el hecho de que él no estaba bajo la influencia ni del alcohol ni de la droga. El hermano de él se murió por no solo el alcohol, sino que por el opio. Por eso es que ustedes miran que él lucha bastante en contra de los opios, de los, ya sean los legales o los ilegales, los prescritos y los no prescritos. Pero sí, él está inmiscuido en eso. Y inclusive la razón por la cual arrestaron a Maxine el día de hoy es porque él despidió al abogado que estaba llevando el caso y puso a un abogado que realmente iba a hacer el arresto, ¿sí? Que iba a hacer la petición para que la corte la arrestara. O sea que al menos yo no haría eso si yo estuviera metido en el problema, ¿verdad? Yo lo haría. Y justamente una de las cosas que él ha declarado es que sí, que él conocía a Jeffrey, que era vecino de él, y que sí, es cierto que él llegaba al club de él y que
pueden ver en el registro la razón por la cual he banned him, o sea, lo expulsó, ¿sí? Sí, lo expulsó de su club. Entonces sí, está inmiscuido y obviamente es en esa capacidad, ¿verdad? Y sí, a él le han gustado jovencitas, pero usualmente son legales las que le han gustado. Sí, usualmente. Al menos las que conocemos, ¿verdad? Bien, dice laboral, dijimos, esos de las minas, esos son muy famosos. Sexual, es la que nos da frío. Y reproductiva, y ese es bien interesante, y esa se da, que es la que yo compro a un niño porque yo no puedo tener un niño. Usualmente esta tiene una faceta un poco más amigable, tiene usualmente una finalidad más bonita, que es que yo quiero un hijo y entonces compro uno por el hecho de que las leyes de adopción son tan complicadas y es tan caro adoptar a un niño de la manera legal, entonces tenemos eso, pero nos damos cuenta que también existe que yo compro a ese niño y después me doy cuenta que en realidad no quiero ser mamá de ese niño y entonces lo vuelvo en esclavo usualmente laboral a ese niño. Abogada, Dígame, Alejandro. el caso de este jugador famosísimo, Cristiano Ronaldo, que él ha alquilado vientres Sí. para tener sus hijos, ¿se puede decir que es entonces partícipe de esclavitud reproductiva? No, él no, por el hecho de que desde un inicio él firma un contrato en donde alquiló un vientre, eso es número 1. Número 2, él es padre de ese niño, el niño del vientre de alquiler, es un varoncito. Los gemelos aparentemente no fue por vientre de alquiler, sino que fue por la novia que tiene ahorita. Entonces, segundo, él es el papá de esos niños, y de ese niño, del varón. Y tercero, él nunca mintió en la partida de nacimiento. O sea que ese niño sabe que su papá es Cristiano Ronaldo, biológicamente, y además de eso que él tiene una madre biológica, y en su partida de nacimiento obviamente no es pública por el hecho de que es un menor de edad, pero se supone que en su partida de nacimiento sale quién fue la que donó el óvulo para ese niño, para que ese niño naciera, ¿sí? Entonces él no sería parte de una esclavitud reproductiva, él sí sería parte de algo muy controversial, que es la fertilización in vitro, porque es controversial por el hecho de que se fertiliza más de un huevo y usualmente solo se implanta 1 o 2 y usualmente se fertilizan 20. Esa es la meta, fertilizar 20. Se pueden fertilizar entre 8 y 20 huevos, pero solo se insertan 2 adentro del vientre de alquiler o de la madre biológica, justamente. Hay madres biológicas que así salen embarazadas. Y la controversia es qué sucede con los demás. ¿Qué sucede si fueron pocos, si fueron 8, qué sucede con los otros 6? Y si fueron más, ¿qué sucede imagínense, solo le implantamos 2 y fueron 20, ¿qué hacemos con los otros 18? Esas son preguntas que son bien difíciles de contestar, especialmente cuando usted está hablando con una pareja que no puede tener hijos de otra manera. Los podemos congelar, pero ¿qué tanto tiempo los vamos a tener congelados? ¿Qué hacemos en el dado caso que se vaya la luz en ese lugar donde tenemos congelados a esos embriones que ya son parte de los seres humanos, que ellos son seres humanos, que nosotros si les hacemos exámenes a esos ya serían blastocitas, que las mórulas, si les hacemos examen ya sabemos cuál es el color de ojos, ya sabemos cuál es el color de pelo, ya sabemos si es hombre, si es mujer, si va a ser hombre o si va a ser mujer, su sexo, ya sabemos qué enfermedades a las que va a estar predispuesto y lo tenemos congelado. ¿Qué tan ético es eso? O sea, esas son preguntas impresionantemente interesantes, ¿sí? Lo último que me queda por decirles el día de hoy es que los 5 países en donde más esclavitud o servidumbre por endeudamiento hay son India, Pakistán, Bangladesh, China y Uzbekistán. Se estima que en Honduras hay 30,000 esclavos
Eso también nos debería de dar bastante pausa. ¿Dónde están esos 30,000 esclavos? ¿Por qué nadie habla de ellos? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Ustedes alguna vez habían escuchado que habían esclavos en Honduras? No, yo no. Pensé que había. No. Sí, entonces, obviamente esto es algo que está sucediendo de manera ilegal. Y la pregunta es si solamente, porque vayan, en Honduras también como en otros países del mundo existe el racismo. Si solo son negros o son esclavos en general de todas las razas. Pues mire que muy tristemente resulta que la mayoría de estos esclavos, de estos 30,000, son niños. Es una esclavitud infantil y se estima que aproximadamente el 80% sea por razones sexuales. O sea que es parte de una trata de blancas lo que estamos viendo en ese momento. Lastimosamente no solo son niñas, son varoncitos también los que están sufriendo esto, pero la cifra que se maneja son 30,000. ¿De dónde sacamos la cifra? Aquí pueden ver ustedes, este es en el 2018, que es la última vez que hicieron este informe, que hicieron esta inversión de averiguar. Nosotros tenemos a nivel mundial el color verde, que significa que no somos lo peor, no estamos dentro de lo peor, pero tampoco es que somos lo mejor. Solo con el hecho de que haya un esclavo es más que suficiente para realmente que nosotros no descansemos, ¿verdad? Y ese mismo estudio descubrió estas cifras. En Cuba hay 43,000 esclavos, en Estados Unidos hay 403,000 esclavos, México 341,000 esclavos. Usualmente en Estados Unidos y en México más del 50% son por razones laborales, o sea que esos inmigrantes ilegales llegan con un sueño y realmente acaban devastados y algunos de ellos acaban como esclavos. Canadá, si se fijan, está igual a nosotros en verde, ellos tienen 17,000 esclavos. Honduras, estamos oscilando entre lo verde y lo naranja, y dice que tenemos 30,000 esclavos. O sea, yo cuando leo esa cifra, yo no honestamente no sé ni qué pensar, ni qué decir, ni por dónde empezar a pedirle al CONADE que haga algo, porque si sabemos de que existe este número es porque si han hecho investigaciones que han tenido... Dígame. Sí, no, disculpe, eso mismo le iba a preguntar, o sea, los datos de dónde fueron tomados, o sea, hubo una investigación y si hubo, ¿por qué no hay nadie arrestado? Lo que hubo fue una investigación financiada por el Fondo Monetario Internacional. Se involucraron varias ONGs. Una de las ONGs más importantes que hay sobre la esclavitud se llama el Global Slavery Index, que es la ONG de indexación de la esclavitud a nivel mundial. Esta es una ONG bastante respetada, porque se ha visto que sus estudios son bastante fehacientes, y el que le ayudó a hacer este estudio al Global Slavery Index, a esta indexación, fue el PNUD. ¿Por qué no hay nadie preso? Porque es bien difícil encontrar a estas personas, porque la mayoría de estos niños son niños que ni siquiera están registrados, son niños que nacen y ni siquiera los registran, o sea, no existe en papel. Entonces, ¿cómo voy a perseguir yo a alguien que ni siquiera legalmente existe? Son preguntas bien grandes, ¿verdad? O sea, imagínense, desde el 48 estamos diciendo que no debería de existir esclavitud. Honduras firmó eso en el 48 y aún tenemos 30,000 hondureños que están en esa realidad. Desgraciadamente, además de que es bien difícil encontrarlos, algunos de ellos los trafican afuera de Honduras. Usualmente los llevan a México, a Colombia y a Estados Unidos. Esos son los 3 destinos que conocemos, que son de bastante renombre para este tráfico. Y como les digo, son niños y niñas. No solo se limita a niñas, y usualmente es por cuestiones sexuales, desgraciadamente. ¿De qué raza son? Depende de quién es el que las esté comprando. Porque hay algunos que quieren tener relaciones con una caracola, por ejemplo, que esas son muy
regionales, muy hondureñas, esa mezcla de negra con británico, que tienen facciones de gente blanca, pero su piel es negra. O sea, los isleños, que les llamamos también, esos caracoles, es muy alto el precio por una niña caracola. Según leí, si no mal recuerdo, uno de los precios que estaban dando por una caracola eran $42,000 por una niña virgen caracola. O sea, estamos hablando de que es gente con mucho dinero, es parte de la corrupción que nosotros tenemos y es algo que tenemos que combatir realmente. Es bastante triste. Y sí, Robert, también acaban metidas en cuestiones de narcotráfico estas personas por salir de una mala situación. Muchas veces se meten con cuestiones del narcotráfico. Algunos incluso se meten a cuestiones de maras por el hecho de que pues antes a mí me estaban violando literalmente todos los días y ahora mejor me voy con la mara que no me viola, sino que más bien me defienden, ¿sí? Entonces esta es la realidad que nosotros tenemos en este momento. No es una realidad bonita y la gran pregunta es ¿y dónde está el CONADE? ¿Y dónde está la Fiscalía? ¿Y dónde están todas las instituciones estatales para buscar a estos 30,000, rescatar a estos 30,000 o a los que realmente sean, ¿verdad? Los dejé en silencio, creo yo, con esto. Sí, Dilcia, trata de personas. Esto es parte de la trata de personas. La esclavitud, la trata de personas. Es tremendo. Sí, esto es tremendo. Esto es una corrupción horrible. Dígame. Y en el caso de que hay muchas veces de que a veces los utilizan para el tráfico de órganos, ¿sería lo mismo que entraría dentro de ese rango de esclavitud? Sí, la cosa con el tráfico de órganos es que estos acaban muertos. Usualmente cuando traficamos por órganos, estos niños, y usualmente son niños porque los órganos de los niños son los que más valen, cuando se hace este tipo de tráfico, el niño muere. Entonces lo catalogamos no solo como parte del tráfico de la trata de blancas, sino que también lo catalogamos como homicidio interestatal. O sea que ellos sacaron a un niño, lo cruzaron de la frontera y cometieron el delito en otro país, en otro estado. Entonces eso agrava la situación por el hecho del transporte de un menor de manera ilegal. Trata de blancas, ¿por qué llamamos a la trata de blanca? Porque ellos pierden la inocencia y usualmente la inocencia nosotros la vemos de color blanco, por eso es que le decimos trata de blancas, así como la trata de negras le decimos trata de negras por el trabajo y cómo quedan las manos, a la trata de blanca le decimos trata de blancas porque ellos pierden la inocencia. No significa que solo los niños blancos sean los traficados. O sea, en Honduras los niños blancos usualmente son raros encontrarlos y usualmente son de familias que tienen algo de poder adquisitivo, entonces es raro que ellos caigan en esta situación, aunque no es algo que no suceda, sí sucede. Usualmente con los niños que son secuestrados. Dígame. Viernes pasado. Ok, pero bien, les decía yo, estas cuestiones son cosas que realmente a uno le afectan como ser humano. La primera vez que yo vi algo acerca de la trata de blancas y de la esclavitud en sí, o sea, yo pensaba que esto no existía, que esto era algo que quedó en 1800, pero la realidad es que esto es lo que sucede, ¿sí? Entonces los dejo para que hagan esa reflexión. ¿Qué deberíamos nosotros de hacer para evitar que esto siga sucediendo en nuestro país? ¿Y qué realmente es la solución que le podemos encontrar, verdad? No sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado el día de hoy. O si los dejé en shock con No, para nada, abogado. los dejé en shock con esa última. Y eso, una pregunta, usted yo creo que sabe, ¿y esos juicios de sellados que hay en Estados Unidos? Los juicios sellados, hay bastantes que están sellados.
el problema que tenemos en estos momentos, obviamente, es que We will never let them rip America's heroes. no tenemos acceso a ellos, a estos juicios sellados. No sabemos ni siquiera quiénes son las partes. Usualmente esto lo hacen ya sea porque es una persona de alto perfil o porque la víctima así lo ha pedido. Entonces, esa es la razón por la cual los mantenemos sellados. Usualmente, en este caso, en el caso de las violaciones que hemos estado viendo, estamos hablando de víctimas por tráfico de blancas, por trata de blancas. No son temas que son fáciles y no creo que nosotros vamos a tener acceso a esos expedientes de una manera temprana, sino que hasta que ya o la víctima ya debe darlo a conocer o la persona esté presa. Sí, porque ahí ya va a ser muy difícil negar que esa persona está presa, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta o si estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos Ok, bien. antes de irnos, Estamos bien. para alegrarles la noche, antes Ajá. de irnos y para los que me lo pidieron, Ajá. les voy a enseñar una foto de la princesa Luna en la boda, cuando andaba su vestidito, ya le puedo enseñar. Vamos a ver. Aquí estamos aguados. Sí, ¿verdad? O así, para dar la clase así sí. Les voy a enseñar primero que todo a la princesa Daniela, que ella estuvo desde temprano a mi lado y no me quiso dejar en ningún momento de la boda. Bella ella. Entonces se la voy a enseñar para que la miren. Esa es la alfa de la casa. Esa hasta me quiere mandar a mí. Mírenla con su tutú. Dios mío. Qué belleza, abogada. Yo les dije, no les estaba mintiendo. Voy a enseñar también, vamos a ver, ya le voy a enseñar a Luna. Que me llegaron las fotos de la boda hace 3 días, así que no las he visto todas. Sí, vamos a ver dónde está. Uy, estoy buscando a Luna, qué montón de fotos. Ni cuenta se da uno a qué horas le toman tanta foto, ¿verdad? Vamos a ver dónde tengo las otras fotos. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi esposo ama esta foto que le puedo enseñar. Dice que es la foto más bella. Vamos a ver. Oh my goodness, come on. Está lenta la computadora. Ella quiere irse a dormir ella también. Vamos a ver. Ese es mi mami. Ay, vamos a ver. Oh my goodness. Qué montón de fotos. No las he ni siquiera acabado de ver todas, pero sé que hay una de Luna que mi esposo ama. Vamos a ver dónde está. Oh, wow. La que tiene de perfil de ustedes dos, qué bella, abogada. Ay, Se ven gracias. muy bien en esa foto. Gracias. Abogada, Dígame. la compañera dice que la foto que tiene de perfil, su esposo se tira un aire con Arnold Schwarzenegger, así de perfil. Pues se pueden dar en la madre, ¿verdad? Si quieren. Sí se tira un aire así de perfil. ¿Verdad? No, él es medio badass, ¿verdad? Él es otro rollo. Les voy a enseñar otra con Daniela mientras encuentro la de Luna, porque ya sé que lo que quieren es ver a Luna. Pero les voy a enseñar esta que sale bella, la princesa Daniela. Miren la que bella que sale. Esa es mi tía, la hermana de mi papá y mi papá. Son hermanos únicos. ¿Se quieren reír? Hoy sí, vaya. ¿Quieren ver cómo dice que el gringo se hiciera hondureño? Hoy sí quieren ver, ¿verdad? Bueno, ahí lo voy a enseñar. Miren al gringo comiendo baleada el día de mi boda. Miren. Adivinen quién fue el inventor. ¿En la boda? Ajá. Él dijo que él quería baleadas. Le digo, ¿qué? ¿Que vos querés qué en mi boda? Baleadas. Ok, mi amor, no hay problema. Yo te doy baleadas. Pues. Sí. Miren, este es mi bebé Stanley. Les voy a enseñar a Stanley, que Stanley es el que está recién operadito. Le acaban de
operar la pierna. Ha sido algo largo esa operación porque, Dios mío, hemos estado pendientes de él. Mi bebé, le digo yo. Y es consentido y se me va con quien sea. Eso es lo peor. Y los que son estudiantes míos en Tegucigalpa saben que es cierto, que se va con quien sea. Miren a mi bebé que andaba hasta con corbatín. ¿Qué les parece? Qué belleza, sí. Saraí está disfrutando. Eso es lo bueno. Ay, sí. Es que mi esposito me regaló uno, abogada. Ah, sí. Morenito. Ahí les voy a enviar la foto después del grupo. Ah, bueno, yo feliz. Ay, qué lindo, sí. Ese es mi varoncito, ese es Stanley que está recién operado. Miren que no encuentro la foto de Luna, se me ha perdido esa foto, la condenada. Sale de frente y todo, pero no me sale con su vestidito. Qué loca esa. Todavía no consintió con la fotito, abogada. ¿Verdad? No, yo vivo bien, yo vivo consentida y feliz. Esa es la verdad. Pues no la encontré, lo siento muchachos, se las envío en la otra semana, se las prometo para la otra semana. Si les parece. Ay no, sí. ¿Quieren ver la última de hoy? Hoy sí. Ay no, me enamoré de esta foto, la voy a poner en grande y todo. Porque no puedo con esa foto, ya les voy a enseñar qué cosita más bella. Miren a mi bebé, miren la que está ella hincada al lado de nosotros. Con su tutú y todo, ¿qué le parece, Saraí? Hoy ay, sí. No. Miren qué ternura ella, hincada al lado de su papá. Ay, no, bella. Bueno, muchachos, les agradezco por quedarse conmigo, les agradezco por su paciencia, les agradezco como siempre por siempre ser altamente participativos y los miro el otro fin de semana, o mejor dicho, el otro viernes, ¿sí? Gracias, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Gracias.